Y hoy en la Network, sentados tomándonos un café en la ciudad de Medellín, estamos con Mia Leder. Ella es arquitecta y paisajista salvadoreña, pero buena parte de su vida personal y profesional la ha hecho en los Estados Unidos, más concretamente en el estado de California. Así que con ella vamos a hablar un poco de cuál es, digamos, ese trabajo que ha hecho a lo largo del tiempo, pero también en términos de paisajismo, qué ve ella, vienen como tendencias para América Latina y para el mundo, y de todo lo que conoce en América Latina, cuál es su perspectiva. Mía, bienvenida a la Network. Yo quisiera comenzar esta conversación por un detalle, y es, leía en algún texto sobre usted que esa decisión, esa vocación de vida por el paisajismo y por la arquitectura tuvo una gran influencia de su padre y de los paseos con su padre en El Salvador. Cuéntenos un poco sobre eso y bienvenida. Sí, muchas gracias. Estoy recuperándome de una buena bronquitis colombiana, voy a decir. Yo nací en El Salvador, tuve mucha suerte de crecer en un país bello, tropical, con unas lluvias y unos árboles extraordinarios, y es un país pequeño en el cual los volcanes tienen mucha presencia. Y los paseos al mar o a caminar en las montañas o ir al lago y aprovechar de ir a pescar con mi padre, todo eran parte de mis fines de semana. Y él adoraba la naturaleza de El Salvador, y nos transmitió un amor por la naturaleza impresionante. Los colibríes, las orquídeas, los árboles, todo había que admirar todos los días, porque por todos lados había en el jardín de la casa la presencia de esta naturaleza tan bella. Él fue uno de los fundadores de una organización que se llama Salvanatura, junto con otros empresarios salvadoreños, que hicieron unos trabajos muy lindos por proteger la naturaleza y empezar a apreciarla para que no se desarrollara la ciudad indiscriminadamente, ¿no? Entonces, para mí eso fue por ejemplo, subir el volcán de Santa Ana y entrar al volcán y ver el lago verde que se forma en el centro. Un volcán que no ha estado activo por mucho tiempo, pero eventualmente pues he podido entender también todo lo que es y que me llegó a interesar muchísimo ya en la universidad, es la geología. Yo salí en los años 70, en una época un poco difícil en El Salvador. Había trabajado con el Banco Mundial en un estudio de la zona costera, como una joven que me interesaba ese tema un poco, pero no entendía la diferencia, no había hasta ese momento entendido la diferencia entre lo que era planificación y arquitectura o ingeniería. Lo que sí sabía después de trabajar por un arquitecto, que arquitecta no quería ser, que era muy cuadrado y quería hacer algo diferente. Entonces en la universidad tuve un curso de geología muy interesante, y también era en una época en que en Estados Unidos, porque tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Tufts, en el cual el tema de la planificación a nivel de sistemas, en el cual uno podía entender cómo el agua, el aire, la arborización, las áreas de desarrollo, cómo se tenían que integrar de una forma como para prevenir el impacto en el medio ambiente. O sea, la palabra medio ambiente era una palabra relativamente nueva. No solo medio ambiente, ecología. Esa palabra no se conocía. O sea, yo creo que Humboldt habló de ecología, pero en realidad las palabras no se conocían. Ahora, eso en esa época entonces había una gran efervencia entre los profesores de las universidades, los profesores de planificación, de diseño urbano, porque no se hablaba de urbanismo tampoco, diseño urbano y arquitectura,
estaban con esa conciencia de que algo estaba cambiando. Ya cuando yo estaba estudiando había un pequeño grupo en la Universidad de Tufts que estaba trabajando conjunto de las otras universidades en la área de Boston, en la cual permitían que todos los estudiantes tomaran cursos transfiriendo de una universidad a la otra para sacar el grado de lo que llamaban en ese tiempo diseño ambiental, porque ya no es planificación ni urbanismo, sino que en ese tiempo diseño ambiental. Entonces tomé varios cursos muy interesantes, entre un curso lindo de Kevin Lynch sobre la ciudad, entender la morfología de la ciudad y leer el libro de Kevin Bacon y entonces llegué a... ¿Y ese curso, perdón, qué primeras, digamos, motivaciones le generó? ¿Cuáles fueron esas primeras enseñanzas de ese estudio? Sí, entendí cómo leer lo que es una ciudad y la importancia de cómo se forma una ciudad, la diferencia entre el ambiente construido y el ambiente no construido, o sea, built, unbuilt, queriendo decir las edificaciones y las áreas comunes que todos compartimos, que igual pueden ser las redes de calles, como pueden ser plazas, como pueden ser parques, pero siempre cómo se va formando la ciudad y cómo eran de diferentes, porque los estudios de ellos nos dieron a ver en una forma muy gráfica y comprensible ciudades de todo el mundo. Y entonces era como ir entendiendo, ¿verdad?, la escala y cómo lo importante que era para una vida cívica y quizás a través de las generaciones y de las décadas, cómo las ciudades fueron creciendo y cuáles ciudades quizás tenían más energía y qué tipo de energía. Ya hablaba Kevin Lynch y Bacon de esas nociones, ¿verdad?, de las ciudades, de una forma muy, muy bonita. En Filadelfia, en ese tiempo, estaba Ian McHarg. Ian McHarg era un escocés que se había ido a la universidad y que había estudiado, que era el primer arquitecto paisajista que yo llegué a leer y estudiar. Y era bastante joven, era bombástico. Quizás se parecía a Burle Marx más más que todo. Y eran amigos, por cierto. Pero si Burle Marx venía del campo de estudio o de conciencia y actitud a dominar la naturaleza y pintar con la naturaleza, el Ian McHarg venía de otra perspectiva completamente, de cómo entender cómo funcionaba todo. Entender todas esas capas importantes, como yo decía, empezando del subsuelo al terreno, entender cómo se maneja el agua, entender cómo tratar de trabajar con la naturaleza y no contra la naturaleza. Y era, pues si yo, entonces te puedes, para mí era una época en que yo de 25 años lo veía como personas que ya sabían como todo. Ellos sabían todo. Pero platicando con ellos después, era una época de gran energía, efervencia, y que todos estaban explorando y no completamente seguros de sí mismos, ¿no? Y tenían, máximo unos 40 años. Entonces, eso para que le dé a los jóvenes una idea también, que a los 25 y 26 y 27 no tienen que saber todo, que es de aún personajes como McHarg o como Burle Marx se estaban tratando de encontrar a sí mismos. Bueno, entonces era una época bien interesante, y entonces en un momento, porque tomábamos las conferencias que daban, eran en todas las universidades, o sea que no había celos entre las universidades, era de todo, de cómo hacemos entre los decanos, se dice, los decanos, para seguir esta conversación juntos y ver cómo armamos
intercambios, ¿verdad? Entré a ese curso de lo que es la morfología de la ciudad de Kevin Lynch. Era como, digamos, el segundo mes de 4 meses. Uno entraba a un lobby en la Universidad de Harvard, en la ciudad de GSD, de Graduate School of Design, y hay un salón de exhibiciones. Entras, es un lobby y ahí es donde exhiben, o sea, lobby, salón de exhibiciones. Y había una exhibición de unos planos que eran como de 2,5 metros por 1 metro, de 4 por 2, y era de lo que es Central Park. Y yo vi esos planos, eran unos planos en lo que era, ¿sabes? Ese papel transparente que se llama Mylar, sí, con lápiz, unos dibujos lindísimos. Y entonces un plano era el plano de lo que era la arborización, los senderos, los lugares más puntuales de actividades que se estaban promoviendo, cómo se iba a manejar el agua, y yo me quedé atontada. Eso fue como una epifanía para usted. Una epifanía para mí, porque era como entender un poco lo que estaba pasando, pero era diseño, pero no era arquitectura, tampoco era planificación, porque yo había trabajado en planificación con el Banco Mundial y todo quedaba, a mi parecer, en las bibliotecas, o en las librerías de las oficinas. Entonces me quedé pues entusiasmadísima con lo que estaba viendo, y fui a la biblioteca que queda pegado y le pregunto a la bibliotecaria, mire, ¿qué es eso? Y fue en ese momento que ella me dijo, esa es una profesión que se llama arquitectura paisajista, landscape architecture, y por cierto, estamos en un momento de transferencia de director de ese departamento, y posiblemente él esté en el 4º piso. Vaya a pedir una cita con él. Y subí, le pareció a la secretaria tan interesante que una joven de Centroamérica, que hablaba un inglés un poco chachajeado, estaba tan entusiasmada. Entonces le fue a preguntar, y es Peter Walker. No sé si conoces el nombre de él, pero él estuvo ahí como por 10 años. Es un arquitecto paisajista conocido, muy serio, y entonces él me atendió. Y nos sentamos y platicó conmigo unos 15, 20 minutos, pero era palpable el entusiasmo de él también, el potencial de la profesión. Hubo conexión. Hubo una conexión. Y la profesión es muy joven. Olmsted Senior, Frederick Olmsted Senior fue el que fundó, Junior, el hijo, fue uno de los fundadores del departamento de arquitectura paisajista en Harvard. O sea que no existía. Cuando Olmsted hizo lo que hizo, él no era esa profesión. O sea, él había ido a Europa a conocer, estaba muy interesado en lo que era parques, y fue allá que él aprendió, viajó, visitó a otros que estaban haciendo ese tipo de proyecto, y que trajo el conocimiento, desarrolló proyectos, y eventualmente se fundó el departamento y empezaron otros departamentos en Estados Unidos. Eventualmente saqué una segunda maestría en arquitectura. Como él me dijo, tenés que preparar un portafolio. Y yo digo, y bueno, ¿y eso qué es? Entonces tuve que tomar unos cursitos y empezar a hacer un poco y preparar unos trabajos. También fue interesante para mí, porque antes de haber conocido esa profesión, yo tuve que hacer una tesis en Tufts para graduarme. La tesis la hice sobre el Cerrón Grande, que es una represa de agua en El Salvador para producir energía. Era en esos tiempos algo muy positivo para el país, tener una forma de producción de energía hidroeléctrica. Exacto. Pero
yo, por mi cuenta, al haber ido al lugar, he ido con mi papá, porque mi papá tenía sus preguntas, porque al inundar un valle muy lindo, hubo costo ambiental, de lo cual platicamos bastante, ¿no? Entonces, ya estando en la universidad, pudiendo platicar con algunos de los profesores, de las personas indicadas en ese ramo de conocimiento, me fui dando cuenta que lo que yo había creído que iba a ser algo solo positivo, que iba a tener un gran impacto también en las comunidades. Bueno, en los años 70 tener energía, eso era bien importante, pero encontré el documento hace unos años, así que de ahí apliqué a Harvard, me aceptaron y estuve ahí 3 años y medio porque era un programa largo. Yo sabía escribir, yo sabía un poco dibujar, pero en realidad no tenía todos los instrumentos necesarios para salir adelante. Era una época bien interesante. De ahí, del laboratorio de Harvard, salió lo que es ahora GIS. GIS, todos sabemos lo que es, porque si te pones a pensar que porque cuando ahora tú en tus mapas de ciudades te andas tratando de encontrar, todo eso salió de ese laboratorio que eventualmente terminó en Esri, que si tú das cursos universitarios del tipo de urbanismo lo conoces muy bien. Ellos dan mucho apoyo a las universidades a nivel internacional, tienen también una fundación que ayudan a universitarios y a universidades, pero es una compañía enorme y de ellos hay 2 o 3 de mis amigos y compañeros de la universidad que fueron y trabajaron ahí con Jack Dangermond. Y sin duda pues han sido una referencia para el resto del mundo y muy fuertemente para América Latina. Y para América Latina. Algo que quiero decir es que en Harvard había un grupo de latinos que nos mantuvimos muy amigos durante la época de la universidad y otros que también participaban en conversaciones que tenían que eran pues importantes para los países latinos. ¿Qué nombre recuerdo, Mía? Bueno, me recuerdo porque eventualmente fue embajadora de Estados Unidos en Washington, Carolina Barco, y también estaban, ahorita se me escapan, pero entre ellos sí, yo creo que obviamente sí, con las redes de comunicación que existen ahora hubiéramos tenido mucho contacto, y mucho más contacto entre nosotros. Eventualmente mi contacto muy fuerte con Latinoamérica ha sido con El Salvador y con Centroamérica, con personas salvadoreñas que trabajan internacionalmente, como Guillermo Honles, que es uno de los fundadores de Mundaneum, Alberto Hart, que es un salvadoreño que durante la guerra estuvo en el Banco Mundial o la época después de la guerra. Así que nos mantuvimos muchos de nosotros en contacto a través de los años y siempre El Salvador es como un punto de encuentro. De regresar. Mía, efectivamente pues escucharla y conocer toda esta historia suya da cuenta de la pasión que ha tenido por su trabajo. Pero si tuviéramos que definir, digamos, la esencia o el eje de todos estos años ya de carrera, ¿cuál ha sido, digamos, como ese elemento común o ese elemento esencial? Yo me mudé a California porque me casé. Y bueno, con miedo de no regresar a Centroamérica, de no regresar a Latinoamérica. Pero mi gran, linda sorpresa fue de llegar a Los Ángeles, a una ciudad con tantas oportunidades, con 365 días de sol, porque es cierto, con palmeras, con salvadoreños, con mexicanos, colombianos. Tengo un amigo brutal que trabaja en la radio, Juan Davis, una serie de personas a todo nivel, si no es en la ciudad,
es en mis alrededores, mis amigos, padres de familia con los que he convivido y la comunidad salvadoreña de trabajadores en las construcciones que me han dado tanto y de lo cual he aprendido mucho y que yo he podido apoyar también. Siempre me da mucha risa cuando entro porque soy rubia pelirroja más o menos y pecosa, y así siempre digo que cuando entro en las construcciones y voy con los planos y voy viendo que algo está un poco con problema o que todo está yendo muy bien y que quiero conversar con ellos, se quedan atontados que hablo español y se me quedan viendo. No sé si en la noche aprendí inglés o ahora estoy aprendiendo, ella habla español. Entonces siempre nos comunicamos de una forma bonita. He aprendido mucho a cómo entusiasmarlos con su trabajo, ¿verdad? Pero en todo caso, yo creo que el eje y lo que me ha dado mucha satisfacción ha sido del poder trabajar con las comunidades en los proyectos urbanísticos a nivel de una ciudad bestia, ¿verdad? Porque es enorme, una ciudad esparcida, una metrópolis, que es una ciudad, la ciudad más grande, la más conocida, pero en realidad son 88 ciudades. Y el alcalde nuestro ahora, Eric Arceri, es uno de los desde muchos años no se habían reunido todos, pero en realidad en mucho sentido tienen mucho en común, porque el sistema de educación, el sistema de transporte, son dos de los muchos sistemas que en realidad lo manejan en conjunto. Y es bien importante, pues, poder trabajar en una forma coordinada. Ahora, por ejemplo, hay parques en el condado, parques en la ciudad, unos que no tienen que ver con otros y están empezando también a conversar. Pero para mí fue la transferencia entre proyectos más pequeños como profesional más joven, que empecé, por ejemplo, trabajando en un programa de las escuelas públicas, en la cual se estaban construyendo muchas escuelas públicas. Y la atención que se le iba dando al espacio a donde los niños juegan, que lo importante que era. Y yo fui obviamente, porque en El Salvador solo era así, a un colegio privado. En el colegio privado habían árboles y pájaros y orquídeas y un volcán a la vista. Es un asunto natural. O sea, una influencia tremenda en la vida de un niño. Y en las escuelas públicas de California se estaba llegando a un momento en el que había asfalto. Se jugaba en asfalto. Y entonces hubo una época en que hubo una como revolución en todo lo que era en la comunidad de arquitectos, ingenieros, de los padres de familia y también de los profesores, del gremio de profesores, diciendo tenemos que hacer algo porque mucho calor, y se empezó a conocer todo la problemática de lo que es el calor que emana del asfalto y la calidad del aire que los niños estaban absorbiendo. ¿Y usted empezó a hacer parte de esa transformación desde su trabajo? Sí, desde mi trabajo, y entonces lo estaba haciendo como arquitecta paisajista que estaba siendo contratada por algunas de las escuelas que habían hallado forma de hacer proyectos entre los padres de familia. Y al mismo tiempo trabajando con el gremio de arquitectos paisajistas, la asociación, y diciendo, bueno, hagamos algunos proyectos entre todos, organicemos unas conversaciones. Y entonces empezó a organizar una serie de conversaciones como para tratar de cambiar ese proceso. Al mismo tiempo había mucho interés en lo que era urban forest, y se empezaron a plantar árboles. Y se trabajaba con los concejales, porque son 15 concejales, y pues era muy bonito porque había una ONG
que ya estaba organizada, trabajando con jóvenes, y empezó a haber fondos porque era fácil organizar a, digamos, 10 cuadras comunitarias para poder empezar a plantar árboles. Y había una ONG que había nacido por un joven que se llama, y la organización ahora es muy grande en toda la ciudad, se llama Tree People. Y eso es lo que ellos hacen, plantar árboles. Eventualmente empezaron también a arborizar las áreas que habían sido muy degradadas por las urbanizaciones o los fuegos. Y así me fui como integrando a un grupo de gente que estaba interesado en más que el diseño, ¿verdad? De una escuela o de una residencia, porque yo hice muchos jardines. Eso fue en los primeros 8 o 10 años de mi trabajo, no fue mucho después. También había... Incluso ha sido un patrón, discúlpeme, para todo el trabajo actual, porque hoy estamos justamente en ese momento, más árboles, más verde, cabal. Tener mucho más claro ese concepto dentro de todos los trabajos urbanos. Exacto.